Bueno, en este video vamos a ver algunos ejemplos de cómo se calcula la capacitancia para algunos dispositivos, unos tipos de capacitores. Recordamos que en los videos anteriores les invito a visitarlos. Aquí está el vínculo en la parte superior. A ver los conceptos de capacitancia y dieléctricos. Allá vimos cómo se comporta un capacitor al alejarle o cambiarle la distancia entre las placas, o también al introducir un dieléctrico. Entonces aquí vamos a ver pues el cálculo de algunos capacitores, los más simples, entre ellos pues el capacitor plano. Entonces, el primer ejemplo consiste en calcularle la capacitancia a este capacitor, que tiene pues una distancia D y tiene un área de las placas S. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esa capacitancia? Pues lo primero que tenemos que hacer es obviamente acudir a la ecuación. Nosotros sabemos que la carga de un capacitor es directamente proporcional a su diferencia de potencial. Y la constante de proporcionalidad precisamente se llama capacitancia. Entonces de aquí podemos deducir que la capacitancia es igual a la carga del capacitor dividido entre la diferencia de potencial. Entonces, para calcular nosotros la capacitancia por esta ecuación, pues lo que tenemos que saber es la diferencia de potencial. En videos anteriores habíamos aprendido pues a calcular la diferencia de potencial entre las placas. Entonces sabemos que la diferencia de potencial entre las placas de un capacitor plano es igual a Q, a la carga del capacitor, la carga de una de las placas, por la distancia sobre epsilon sub 0 por el área. Pues bien, lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar la diferencia de potencial en el denominador de esta ecuación. Entonces tenemos que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. En este caso tenemos carga por distancia entre las placas sobre epsilon sub 0 por S. Entonces vemos que la capacitancia del capacitor plano es igual a epsilon sub 0 por el área sobre la distancia. Y listo, ya calculamos la capacitancia de un capacitor plano. Como vemos, pues la capacitancia es inversamente proporcional a la distancia y directamente proporcional al área. Tenemos un ejemplo segundo, el capacitor esférico. Recordamos que un capacitor esférico consta de dos láminas esféricas concéntricas, una de radio A y la otra de radio B. Entonces nos piden hallar la capacitancia de ese capacitor. Vamos aquí a llamar este radio A y este radio B. Bueno, lo mismo que en el caso anterior, ya habíamos aprendido cómo se calcula la diferencia de potencial. En este caso, para el capacitor esférico, también ya lo habíamos calculado. Y sabíamos que la diferencia de potencial entre las placas era Q sobre 4pi epsilon sub 0, 1 sobre el radio A menos 1 sobre el radio B. Aplicando el concepto de capacitancia, lo recordamos, C es igual a Q sobre delta de B. Reemplazamos y esto nos queda entonces Q sobre delta de B. Pero delta de B entonces tenemos que es igual a Q por 1 sobre A menos 1 sobre B dividido entre 4pi epsilon sub 0. Eso lo ponemos en el numerador. Por lo tanto, en conclusión, la capacitancia nos queda 4pi epsilon sub 0 sobre 1 sobre A menos 1 sobre B. Entonces recordamos que aquí se nos elimina la carga primero y segundo que la capacitancia
del dispositivo no depende de la carga. Dice que aquí podemos inclusive sacar un pequeño subejemplo de este ejemplo. Y es que pasaría cuando el radio exterior es muy grande, tiende a infinito. Pues nos quedaría solamente la esfera interior. Nosotros también podríamos en ese caso hablar de capacitancia. Entonces tenemos que cuando B tiende a infinito, la capacitancia C es igual a 4pi epsilon sub 0 sobre 1 sobre A menos 1 sobre B. Pero B en este caso se nos hizo infinito. Entonces, conclusión, tenemos que la capacitancia de la esfera interna la podemos escribir como 4pi epsilon sub 0 por A. Podríamos generalizar y decir que si tenemos una esfera o una superficie esférica metálica, pues podríamos hablar de esa capacitancia. Entonces podríamos hablar de una capacitancia de una esfera o una superficie esférica como 4pi epsilon sub 0 en general por el radio. Entonces R es el radio de la esfera, de cualquier esfera. Vamos entonces a continuar con otro ejemplo. ¿Qué pasaría entonces si nosotros tenemos un capacitor cilíndrico? Vamos a hallarle la capacitancia a un capacitor cilíndrico. En ese caso, entonces tenemos de nuevo, el capacitor cilíndrico tiene un radio interior A, el radio del cilindro interior y el radio del cilindro exterior B. Pues ¿qué hacemos? Como lo hicimos en los dos ejemplos anteriores, en los vídeos anteriores habíamos visto que la diferencia de potencial del capacitor cilíndrico es igual a Q sobre 2pi epsilon sub 0 que multiplica al logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior. Eso ya lo hemos calculado. Les invito a visitar los videos anteriores. Y pues entonces escribimos que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, lo cual es igual entonces a la carga sobre la diferencia de potencial. Reemplazamos diferencia de potencial y nos quedaría de nuevo aquí la carga por el logaritmo natural de B sobre A sobre 2pi epsilon sub 0, lo cual entonces nos da como resultado final 2pi epsilon sub 0 sobre el logaritmo natural de B sobre A. Pero veamos un caso un poquito más complejo. Vamos a tener dos cables muy largos separados una distancia D. Y cada uno de esos cables son cilíndricos y tiene un radio A, cada uno de los cables. Lo primero que hacemos es el dibujo. Dibujamos los dos cables. En este caso, como en los casos anteriores que teníamos ya la diferencia de potencial calculada, aquí no la tenemos. Entonces aquí vamos a hacer todo desde cero. D es mucho mayor que A. Esto con el objeto de poder calcular el campo con bastante buena exactitud. Entonces consideramos que la distancia entre los cables es mucho mayor que el radio de los cables. Entonces recordamos que la fórmula de capacitancia nos dice que C es igual a Q sobre delta de B. Pero necesitamos hallar delta de B. Delta de B viene a ser en este caso la diferencia de potencial entre los cables. Para hallar delta de B, entonces acudo a la ecuación
que la recordamos la ecuación de delta de B es igual a la integral de E por dr. Si nosotros acudimos a lo que está en el dibujo, pues la coordenada en este caso vamos a escribir de X. Y ya más adelantico explico cómo es el tema de la coordenada. Entonces fíjese que para hallar la capacitancia necesito la diferencia de potencial. Para hallar la diferencia de potencial necesito el campo. ¿El campo entre qué? Pues entre los dos cables. O sea que, entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar el campo. Una vez hallado el campo, hallo la diferencia de potencial. Una vez hallada la diferencia de potencial, hallo la capacitancia. Pues procedemos a hallar el campo. Vamos a hacer aquí el dibujo un poquito más explícito para que podamos entender cómo resolver este problema. Entonces aquí vemos el dibujo en 3D. Lo voy a volver a dibujar, pero en 2D. Entonces, mirando como desde la sección transversal de los cables. Entonces aquí tenemos dos cables. Uno de ellos tiene carga positiva, el otro tiene carga negativa. Tenemos que hallar el campo. Entonces lo primero que hacemos es dibujar el campo. Una línea de campo es de la carga positiva hasta la carga negativa. Y así sucesivamente podemos estar dibujando todas las demás líneas de campo. Recordamos que D es la distancia desde el centro de las cargas, desde el centro de un cable hasta el centro del otro. Entonces, esto lo llamamos D. Y el radio del cable se llama A. Esta distancia desde el centro del cable 1 hasta el centro del cable 2 lo llamamos D. Observemos que aquí también tenemos un radio A en ambos lados. Entonces, para hallar el campo, recordamos que el campo lo necesitamos para hallar la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial es entre el cable 1 y el cable 2. Dice que la diferencia de potencial no cambia, no importa la trayectoria que yo tome para llegar a la carga al otro cable. Entonces, cualquier trayectoria del campo sabemos que realiza el mismo trabajo, trasladar una carga del cable al otro, o sea que la diferencia de potencial no cambia independientemente de qué trayectoria yo tome. Entonces, como aquí tengo varias posibilidades de hallar el campo, lo puedo hallar por la más fácil, es la línea central, que une las dos cargas directamente. Entonces vamos a hallar el campo en cualquier punto allí. Por ejemplo, vamos a hallar el campo acá, en este punto. Vamos a hallar una expresión que me diga cómo es el campo a lo largo de esta línea. Marcamos allí ese punto, vamos a llamarlo X. Bueno, pues el campo de una superficie cilíndrica, es decir, el campo de un cilindro en su parte externa ya se había calculado. Y pues lo que hacemos aquí es traer la fórmula. Entonces sabemos que E de un cilindro es igual a Q sobre 2pi epsilon sub 0 por 1 sobre R. Pero en este caso R para nosotros es X. Este sería el campo de la carga positiva, es decir, del cable que tiene carga positiva a una distancia X. Pero aquí tenemos otro campo, el campo de la carga negativa o del cable que tiene carga negativa. Vamos a llamarlo de la carga positiva, y el de la carga negativa sería igual entonces. La ecuación es la misma, Q sobre 2pi epsilon sub 0,
pero la distancia es diferente. Entonces si allí teníamos 1 sobre x, aquí como distancia tenemos esta distancia desde este punto hasta donde llega la carga negativa. Esta distancia realmente es la distancia, la podemos, digamos, denotar aquí. Entonces esta distancia es de menos x. Entonces dice que tenemos el campo de la carga positiva y el campo de la carga negativa. En el punto x, esos dos campos se suman, o sea que el campo total E es igual al campo de la carga positiva más el campo de la carga negativa. Por lo tanto tenemos igual a Q sobre 2pi epsilon sub 0, sacamos factor común entre los dos campos y aquí tenemos 1 sobre x más 1 sobre d menos x. Listo, ya tenemos el campo, por lo tanto podemos hallar la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial es igual a la integral del campo, o sea, la integral de Q sobre 2pi epsilon sub 0 por 1 sobre x menos más 1 sobre d menos x. Pero estamos integrando, ¿desde dónde hasta dónde? Entonces tenemos que integrar desde A. ¿Por qué desde A? Porque es donde termina el cable y empieza el campo, hasta la frontera del otro cable, es decir, desde A hasta D menos A. Hasta D menos A. Bueno, llevamos a cabo esa integración, entonces esto sería igual, sacamos las constantes de la integral sobre 2pi epsilon sub 0 y aquí tenemos entonces por la integral desde A hasta D menos A por lo que está dentro, 1 sobre x más 1 sobre d menos x, todo eso por dx. Lo que hacemos es resolver esa integral. Entonces vamos a transformarla un poquito para facilitar la comprensión. Entonces tenemos q sobre 2pi epsilon sub 0 desde A hasta D menos A sobre x por dx. Entonces aquí vamos a dividir en dos integrales. Bueno, más q sobre 2pi epsilon sub 0, la integral desde A hasta D menos A de, entonces ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí dx arriba, pero como la diferencial de una constante es 0, entonces yo le puedo agregar aquí una constante y le cambio el signo al x. Al cambiarle el signo al x, para que no se me altere, le voy a poner un signo acá y abajo le dejo tal como estaba, d menos x. Entonces dice que tenemos dos integrales, q
sobre 2pi epsilon sub 0 que multiplica entonces el logaritmo natural de x desde a hasta d menos a y aquí en la segunda integral entonces tenemos menos logaritmo natural de d menos x evaluado desde a hasta d menos a. Entonces cerramos y continuamos. Entonces aquí nos quedaría, reemplazando ya los valores, nos quedaría q sobre 2pi epsilon sub 0. Aquí tenemos logaritmo natural de d menos a menos el logaritmo natural de a. Eso para la primera integral. Y para la segunda entonces tenemos menos logaritmo natural de d menos d más a. Lo quedaría a. Menos por menos daría más el logaritmo natural de d menos a. Entonces, como vemos, aquí tenemos repetidos dos términos, lo que nos da entonces q sobre 2pi epsilon sub 0. Tenemos dos veces logaritmo de d menos a, lo que nos daría entonces dos veces logaritmo de d menos a menos dos veces logaritmo de a. Por lo tanto, se nos simplifica el 2 y nos queda, al fin y al cabo, q sobre 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo natural de una resta es igual al la resta de los logaritmos es igual al logaritmo natural de la división. Entonces tenemos aquí el logaritmo natural de d menos a sobre a. Bueno, al lector pues le dejo el ejercicio de verificar esta aproximación. Eso lo podemos escribir aproximadamente como q sobre 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo natural de d sobre a, teniendo en cuenta nuestra primera observación y el supuesto de que la distancia entre los cables es mucho mayor que el radio de los cables. Bueno, pues ya tenemos la diferencia de potencial, o sea que podemos hablar de capacitancia. Entonces la capacitancia de este sistema es igual a Q sobre delta dB, lo que es igual entonces a Q sobre Q por el logaritmo natural de d sobre a sobre 2pi epsilon sub 0. Perdón, el 2 se nos había simplificado. La capacitancia de este sistema es igual a pi por epsilon sub 0 sobre el logaritmo natural de d sobre a. Y esta pues es la respuesta
a ese problema. Pero hay otro problema que habla sobre el tema que se llama método de las imágenes. Entonces me pregunto, pues, ¿qué pasará con el sistema de un cable que está a una altura determinada de la superficie de la Tierra? Entonces aquí tenemos la superficie de la Tierra y tenemos una altura h. Entonces la pregunta es si nosotros podemos hablar de la capacitancia de este sistema. Entonces lo que podemos decir es que el campo de este sistema es muy parecido al campo de los dos cables. Miremos, por ejemplo, en este caso cómo se comportaría el campo. Entonces aquí tendríamos las cargas negativas de la Tierra y vamos a dibujar las líneas de campo. Entonces tenemos la línea de campo desde la carga positiva hasta la carga negativa. Ese es el campo de este sistema. Pues realmente eso se parece mucho al campo de la mitad del sistema anterior. Es decir, que si nosotros prolongamos esta línea hacia acá y ponemos una carga negativa en el otro extremo virtual, nos imaginamos una carga acá, pues vamos a tener el mismo campo que el sistema anterior. Por lo tanto, para calcular este tipo de problemas, que aquí continuamos las líneas de campo, vamos a hacerlas punteadas, ya que tenemos prácticamente una carga virtual aquí. Por eso podríamos decir que, por eso precisamente se llama el método de las imágenes. Esta carga no existe, sin embargo nosotros podemos dibujar el campo tal cual como se ve acá y nos daría el campo real, sobre todo encima de la superficie, pero ese campo real realmente se parece, y si la distancia h es la mitad de la distancia d, entonces nos va a quedar un campo totalmente idéntico. Si las cargas son las mismas, si la carga, perdón, del cable positivo es la misma, aquí tendríamos entonces un campo prácticamente idéntico. Por lo tanto, el cálculo que podríamos observar aquí en este sentido, en lugar de hacerlo de un sistema tierra-carga, entonces lo podemos hacer de dos cables, uno real y otro imaginario, que nos dan este sistema. La diferencia aquí es que la ecuación cambia un poquito. Entonces aquí tenemos, en lugar de D, tenemos 2H, porque H valdría la mitad de D. Entonces en este caso la capacitancia podría ser de la siguiente manera. Entonces aquí en este caso podríamos decir que la capacitancia es igual a 2pi epsilon sub 0 sobre el logaritmo natural de 2h sobre a, donde a sigue siendo pues el radio del cable. Este 2 que apareció aquí precisamente es porque no tenemos carga negativa. Entonces aquí el campo se divide en dos con respecto al anterior y por lo tanto aparece este 2 acá.
Eso lo pueden verificar ustedes en la casa.